Seguimos en Análisis PM con Joaquín Morales Solá, y en las crónicas de Joaquín de hoy vamos a ver la vida de Franco Macri, que se remonta a su nacimiento, obviamente, en 1930. Vino desde Roma, nació en Roma, vino a la Argentina, y lo tenemos. Francesco Franco Macri nace el 15 de abril de 1930 en Roma, hizo toda su vida aquí en la Argentina, ¿no? Así es. Y la verdad que la inmigración italiana de esa época, de la época que le tocó, era una inmigración italiana pobre que venía después de la guerra, después de la guerra, 10 años después que él nació, de la posguerra, que también sufrió mucho Italia. Digamos, no fue un gran empresario italiano que se radicó en la Argentina. Fue un hombre que empezó de cero. La verdad que el gran mérito de Franco Macri es que empezó de cero y creó uno de los holdings de empresarios argentinos más importantes. Hoy no tenemos una visión muy clara del tamaño que tuvo esa empresa, porque fue desprendiéndose de muchas cosas con el correr del tiempo. Pero lo cierto es que en los años 70 u 80, cualquier cosa que hacíamos los argentinos, si andábamos por una ruta la había construido Franco Macri, si nos subíamos a un auto o comprábamos un auto lo había construido Franco Macri. El primer celular que llegó a la Argentina era de Franco Macri, Movicom, en esa época. La basura, la recolección de basura. La recolección de basura, digamos, y después tenía otras cosas de electrodomésticos, es decir, los argentinos estábamos tocando productos Macri permanentemente. El correo el correo fue lo último, ¿no? Y ya en una etapa de decadencia del correo, pues ya había empezado Internet, pero digamos, y entonces ahí empieza el famoso tema de la patria contratista, de la que se habla hasta hoy. Ahora, eso tiene una explicación en la historia, porque todos los empresarios de esa época, de los que empezaron, digamos, en el tipo 50, 60, hasta el 80, 90, tenían mucha dependencia del Estado. ¿Por qué? Porque en ese momento la economía argentina estaba tan impregnada por el Estado, solo superada en el mundo por la Unión Soviética. Y después venía la Argentina. El Estado tenía una presencia imponente, decisiva en la economía. Entonces los empresarios, para poder hacer negocios, tenían que asociarse al Estado. Por eso lo llamaban los contratistas del Estado, ¿no? Y después, capítulo aparte, es la relación con el hijo, sin duda. Claro. Tenemos justamente un tape de archivo para recordar esos años en donde Franco Macri hablaba de la patria contratista. Este señor se llama Franco Macri. ¿Tiene cuántos años, me dijo? 59. 59. ¿Nació en Roma? Sí, en Roma. ¿Hace 40 años que está en la Argentina? Así es. Y este otro señor que es más joven, ustedes lo van a notar enseguida, ¿qué es eso tan legal? Tiene 30 años recién cumplidos. ¿Qué desempeñás? ¿Qué rol desempeñás en esa empresa? Yo trabajo dentro de la organización que preside mi padre. Tomo parte en el holding del comité directivo, que se reúne semanalmente para tratar la política general del grupo. Y aparte me ocupo directamente de algunas empresas. Patria contratista, señor Macri. Yo creo que la patria contratista ha llegado a ser patria contratista porque los empresarios han tenido durante muchos años que administrarse con reglas de juego muy confusas que permitían que hubiese quizás algunos aprovechamientos, quizás algunos errores que eran aprovechados, quizás algunas ingenuidades que eran aprovechadas. Yo creo que si hubo patria contratista, también ese concepto, esa modalidad, esa forma de tratar los negocios tiene que desaparecer con estos cambios profundos que el país está enfrentando. Bueno, escuchamos a Franco Macri hoy con 87. Claro, y estaba hablando en ese momento justo con la edad, casi la edad que tiene el presidente hoy, que acaba de cumplir 58, en ese momento el padre tenía 59. Y cada vez se parece más. Cada vez se parece más, sí. Ahora, es interesante esta entrevista porque él acepta, Franco Macri, que la posibilidad de que exista la patria contratista. No hay muchos empresarios que acepten eso. Ahora, otra es la relación con el hijo. Lo acabamos de ver, era el momento, digamos, yo diría, de romance, donde él dice, bueno, el hijo mayor es mi heredero en la empresa. Lo que pasa es que el hijo mayor
elige su propio camino. Y esto significó una distancia muy fuerte entre Franco Macri y Mauricio Macri. Ya cuando se fue de presidente de Boca, Franco Macri no le gustó, mucho menos cuando empezó a hacer política. ¿Por qué? Porque Franco Macri, digamos, él que había construido su imperio desde el primer ladrillo, lo que quería era que ese imperio siguiera creciendo. Claro. Y quería que su hijo fuera el sucesor. En política lo que iba a hacer era entorpecer los negocios. Él siempre decía, una vez me lo dijo a mí, que no, es muy joven. Cuando se presentó por primera vez a jefe de gobierno, que creo que fue que perdió con Aníbal Ibarra. Decía, la primera vez. Decía, no, es muy joven, él tiene que esperar un tiempo más para ser político si quiere, y ahora tiene que estar acá en la empresa. Digamos, eso lo fue, llegó un momento en que la relación no digo se rompió, pero se suspendió durante un tiempo, no se hablaron. De un tiempo que fueron años, cuando Macri decide hacer política, sentarse en la Cámara de Diputados, después ser jefe de gobierno. Claro, yo supongo que Franco Macri nunca imaginó que el hijo iba a llegar a presidente. Claro. Si imaginaba que iba a llegar a presidente, lo hubiera tratado de otra manera, claro, ¿no? También les debo decir que en los momentos realmente complicados de Mauricio Macri, el padre salió a apoyarlo. Por ejemplo, cuando lo acusaron de las escuchas telefónicas, una acusación medio rara porque, digamos, no había nadie importante que lo escuchaba. Estaba el cuñado, estaba el peluquero, estaba... Sí. Y el padre se presenta en el acto con un escrito ante el juez diciendo, no, al cuñado, es decir, al yerno de Franco Macri, lo pedí yo la intervención de sus teléfonos porque estaba resguardando a mi hija, que era la esposa de este hombre. Y no, yo no descarto que con este tema del correo, en algún momento haya, ya sea públicamente, mediante un documento público o mediante una presentación de él ante la justicia, algo que trate de aliviar la situación del hijo, ¿no? Digamos, o con los Panama Papers. Digamos, los Panama Papers, cuando salieron los Panama Papers, el que se hizo responsable absoluto y total de todo fue Franco Macri. Él dijo, Mauricio ni siquiera sabía que estaba en esa... Fui yo el que lo colocó en el directorio de esas empresas. Digamos, él siempre en los momentos difíciles del hijo sale a defenderlo. Pero no hay una relación desde aquel momento, cuando Mauricio Macri decidió otro camino, no hay la relación de hijo-padre que estábamos viendo claro, recién. Y yo creo que esas rupturas con el padre son muy difíciles de restablecer después, ¿no? Son muy difíciles de restablecer. Por supuesto que ahora se hablan, en eso la relación está normalizada, pero no creo que haya... que se pueda restaurar una relación tal como la que estábamos viendo en ese tape de hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, vimos su origen en Roma, también cuando compra Sebel, el Correo Argentino. El Correo Argentino, bueno, ese es un tema que está ahora, que nadie se explicó por qué. Porque en el momento que él compra el Correo Argentino, era mucho más polémico que hoy. Digamos, venía de todo el escándalo Yabrán, que era el escándalo de Alfredo Yabrán, dueño de Oca, que se quería hacer del Correo Argentino. Digamos, estaba todo en el marco de esa que terminó con el suicidio de Yabrán y con la acusación de mafioso y con la muerte de un colega nuestro, José Luis Cabezas. En medio de todo eso, Franco Macri acepta la concesión del Correo, que era en un momento en el que ya llevaba varios años y avanzaba a pasos acelerados, Internet, con lo cual el correo ya, el destino que se le podía dar era muy corto, porque digamos, el correo ya hoy no existe más que para algunas cosas muy puntuales, sí, traslado de mercaderías, de paquetes, notificaciones judiciales, pero ya la correspondencia privada dejó de existir, que era el gran negocio de ellos. Y no obstante se mete en ese negocio, que es un negocio que significa que terminó siendo un negocio ruinoso para la familia Macri. Él dijo en un momento, Franco Macri, yo no sé si tenía claro los números, pero llegó a decir que perdió 400 millones de dólares con el correo. De hecho, si uno se pone a hacer la cuenta de lo que a hoy se dice que estaba debiendo, 300 millones de pesos, al momento del concurso en el 2001 eran 300 millones de dólares.
porque él se había comprometido a pagar 100 millones de pesos dólares anuales de canon y no lo había pagado. Nos queda, Joaquín, un minuto simplemente para cerrar en esta línea de tiempo de Franco Macri los vínculos que estableció él con China. Con China. Esto se produce al final de su vida cuando él le transfiere, después de una pulseada complicada, a sus hijos todas las acciones de sus empresas a sus hijos. Por eso hoy ya no es de Franco Macri el Correo, digamos, hoy el Correo es de los hijos de Mauricio Macri y los hermanos de Mauricio Macri. En ese momento él se queda sin hacer nada y se ve que algo quería hacer y entonces ve en China un país del futuro, una potencia económica con muchísimo destino y inicia cuando todavía nadie miraba, de la Argentina por lo menos, a China. Él mira a China, se instala allá durante la mitad del año, hace relaciones muy intensas con los chinos. Llegó un momento en que él era un elemento importante para llegar a los chinos. Consigue que le den la concesión para la fabricación de un auto chino, que lo está haciendo en Uruguay. Pero, digamos, eso fue superado después por las relaciones diplomáticas por un lado, claro, y por otro lado por empresarios que apostaron mucho más a China y con mucho más perseverancia que Macri, ¿no? Muy bien. Gracias, Joaquín. Gracias a vos, Juan.